y le doy la palabra a doña Astrid para que inicie con su conferencia. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Para mí es un gusto poder estar acá y hablar la idea de esta ponencia o la idea de los 20 minutos que tenemos, que creo que no son muchos, pero trataré de usarlos de la mejor forma, es que hablemos de la protección a la familia en el sistema interamericano y a partir de los mandatos de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Lo primero que yo quisiera mencionar es que pues, bueno, de dónde viene la protección a la familia en el sistema interamericano y después de la convención y del artículo 17, que es el artículo que se llama protección a la familia, en efecto, que tiene 5 incisos. El primero que dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. El segundo que reconoce el derecho a contraer matrimonio. El tercero sobre el libre y pleno consentimiento que se requiere para el matrimonio. El cuarto sobre la igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. Y el quinto que tiene un mandato de protección igual a hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Pero yo creo que una cosa que es muy interesante en lo que tiene que ver con la protección a la familia es que no se limita únicamente al artículo 17, que es el que expresamente se refiere a ella, sino que yo diría que está también protegida por los artículos 19, 11 y 5 de la Convención. El 19, que es el artículo referido a niños, niñas y adolescentes, de que, digamos, cuando la Corte hace referencia a la protección de la familia, uno de los sujetos más importantes de todos sus pronunciamientos usualmente son niños y niñas, entonces por eso hay una relación ahí como muy cercana. El 11, que se refiere al derecho a la protección a la vida privada y familiar, entonces también hay ahí un nexo entre estos dos. Y el 5, que se refiere a la integridad personal, porque la Corte, de hecho, casi que en todas sus decisiones siempre se pronuncia sobre cómo en casos de violaciones a derechos de una persona, casi que bueno, no cualquiera, pero que en casi que todas las violaciones a derechos, la Corte siempre se pronuncia sobre la afectación a la integridad psíquica que puede implicar la violación y en especial también los procesos, la demora en los procesos y la impunidad en los casos. Entonces, yo creo que al menos cuando hablamos de familia, no debemos como pensar únicamente en el artículo 17, sino como en conjunto con estos otros 3 artículos. Y otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es que tampoco debemos pensar solo en la convención, porque hay otros tratados de derechos humanos que son considerados por la Corte al momento de tomar decisiones sobre derecho a la familia. Y claro, cuando uno piensa usualmente en otros tratados que usa la Corte, pues uno dice, claro, los tratados que le dan competencia, tipo Protocolo de San Salvador en ciertos artículos, Convención de Belém do Pará respecto al artículo 7, pero yo creo que la particularidad con el derecho a la familia es que acá no son esos los artículos, los otros tratados a los que yo quería hacer referencia, son tratados que no necesariamente le dan competencia a la Corte, pero que la Corte ha analizado. El primero es la Convención de Derechos del Niño, y de nuevo, como yo les decía, el derecho a la familia, pues hay que leerlo en muchos casos en relación con el artículo 19, que es sobre derechos de niños, niñas y adolescentes de la Convención. Y la Corte ha entendido que ese artículo 19, que dice que los niños tienen derechos especiales, ese artículo lo que hace es como remitir como permitir la existencia de un corpus juris internacional en materia de niños, niñas y adolescentes. Y ese corpus juris internacional, la Corte entiende que está conformado, en primer lugar, por la Convención de Derechos del Niño. Entonces, la Corte utiliza la Convención de Derechos del Niño para atribuir responsabilidad en casos relacionados con derechos de los niños y con derecho a la protección a la familia. Entonces, esto es lo primero, aquí no solo la Convención, también la Convención de Derechos del Niño. Y además yo destacaría, por ejemplo, otro tratado que la Corte ha aplicado es el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores. Claro,
El convenio de La Haya no le da competencia a la Corte de ninguna forma, pero la Corte, en un caso en el que analizó una alegada sustracción internacional de un niño, bueno, las violaciones a la convención relacionadas con la alegada sustracción internacional de un niño, pues lo que hizo fue decir, bueno, cuáles son las normas o qué es lo que yo tengo que analizar al momento de estudiar si hubo o no una sustracción internacional. Y para saber si hubo o no una sustracción internacional y si se configuran como los elementos, hay que ver la Convención de La Haya. Y en este caso, creo que además es bien particular porque uno piensa usualmente en los tratados como estas normas como muy generales, pero el convenio de La Haya sobre sustracción internacional es un convenio que de alguna forma parece más como una ley, porque es un convenio que dice, bueno, en caso de una alegada sustracción internacional, los estados tienen máximo tantos días para hacer tal cosa, máximo tantos días para resolver esta otra cosa, máximo tantos días para que máximo en un plazo de tanto tiempo se devuelva al niño o a la niña. Entonces, en este caso, en la Corte, en el caso Córdoba versus Paraguay, que es un caso referido a la sustracción de un niño argentino, o sea, la madre del niño sale con el niño irregularmente de Argentina y llegan a Paraguay. Y Paraguay no adopta todas las obligaciones, todas las medidas que debe adoptar para proceder a la devolución. Entonces, la Corte ahí utilizó el convenio de La Haya para decir, bueno, es que las reglas que debería cumplir el Paraguay son esta y esta. Entonces, esta como introducción para decirles que yo creo que una de las cosas más interesantes con la protección a la familia a la luz de los trabajos de la Corte Interamericana es que pues esto involucra más que el artículo 17 y en algunos casos más que la propia convención. Y esto pues es algo excepcional, esto no pasa así en otros casos como que la Corte diga, no, pues vamos a analizar otro tratado, y es como por las particularidades del caso concreto. Ahora ya hablando sobre qué implica el derecho a la familia, pues lo primero es decirles que implica la existencia de obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas, por ejemplo, es que los estados están en la obligación de adoptar medidas para garantizar el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos, o para garantizar la igualdad en el matrimonio, para garantizar, etcétera. O sea, como tiene que adoptar medidas positivas, pero también negativas. Entonces, el Estado tiene prohibido hasta hacer injerencias arbitrarias en la familia. ¿Qué son las injerencias arbitrarias? Por ejemplo, separaciones familiares, salvo que sean estrictamente necesarias. Entonces, la Corte ha conocido varios casos de separaciones familiares que ha dicho constituyen una injerencia arbitraria en la medida en que no estaban adecuadamente justificadas, y en ese orden de ideas pues desconocen o violan el derecho a la protección a la familia. Aquí creo que los mejores casos para ejemplificar estas injerencias arbitrarias son estos que se refieren a adopciones irregulares, por ejemplo, el caso Ramírez Escobar versus Guatemala, en el que los niños son retirados del cuidado de su madre y dados en adopción irregularmente y enviados a los Estados Unidos. O el caso Fornerón contra Argentina, en el que a un papá no le permiten hacerse cargo de su hija porque no tiene una relación con la madre de la niña y entregan la niña en adopción. O recientemente el caso María contra Argentina, en el que a una niña menor de edad eh, la presionan para que entregue en adopción a su hijo, y pues lo retiran de su familia biológica. Bueno, dicho eso, además, pues además de decir que el artículo 17 se refiere a obligaciones positivas y negativas, lo siguiente es decirles que la Corte es hablar de cuál es el concepto de familia protegido por la Convención. Y la respuesta a cuál es el concepto de familia protegido por la Convención es que no hay un único modelo de familia protegido por la Convención. La Corte ha dicho reiteradamente que cuando el artículo 17 habla de proteger a la familia, no está diciendo que se debe proteger únicamente a un modelo tradicional o un modelo estrictamente relacionado con la vida matrimonial, sino que se protegen familias desde una concepción amplia, desde un concepto digamos, no tradicional.
Entonces, por ejemplo, la Corte ha dicho que se debe proteger especialmente a las familias monoparentales. Esto es el centro de la decisión del caso Fornerón e hija contra Argentina, en que una de las razones que da Argentina para no entregarle la niña es que usted sería un padre soltero. Y la Corte dice, puede que sea un padre soltero, aquí no estamos hablando, la convención no protege un único modelo de familia. Las familias conformadas por parejas del mismo sexo, que un buen ejemplo de esto es el caso Atala Rico, en el que le retiran las niñas del cuidado de la madre porque era una mujer lesbiana y la corte dice no, esto es una injerencia arbitraria. O la familia extendida también. La corte ha dicho que la familia que protege la convención incluso puede incluir en determinados casos o incluye a los abuelos, que en determinados, que la protección a la relación abuelos-nietos no es igual a la protección de la relación padres-hijos. En determinados casos, además, las injerencias que admite o las restricciones que se admiten a esa relación eh, pueden ser mayores a las restricciones que se admiten a las restricciones a la relación padre-hijo, pero que la relación abuelos-nietos es una relación protegida por la Convención Americana y eso lo dijo la Corte por primera vez como expresamente en la sentencia del caso Carrión y otros contra Nicaragua, usando para eso varios precedentes del Tribunal Europeo que ya sí había referido varias veces a la importancia de la relación abuelos-nietos. Em, También en la opinión consultiva sobre derecho al cuidado que se notificó hoy, la Corte se refiere especialmente a las cargas desproporcionadas que en algunos casos recaen sobre las familias monoparentales y a los deberes especiales del Estado para con estas familias. Teniendo en cuenta entonces que estos son los temas abordados por la jurisprudencia que esto es el concepto de familia abordado por la jurisprudencia y que la convención se refiere tanto a obligaciones positivas como negativas, em, lo que quisiera como ya ahora porque bueno, el tiempo es muy corto, entonces creo que quedan menos de 10 minutos, es mencionar rápidamente cuáles han sido los principales temas abordados por la jurisprudencia de la Corte. El primer tema, yo creo que el tema más importante y el tema en el que uno podría encontrar mayores decisiones es el cuidado y custodia. Bueno, el cuidado, en principio, cuidado y custodia, la Corte se ha referido a que la familia a la que todo niño tiene derecho es la familia biológica. Prioritariamente se debe proteger la familia biológica. En el caso María, por ejemplo, claro, el caso María a mí me pareció un caso muy difícil porque era un caso de una niña menor de edad, fue víctima de violencia sexual, producto de esta violencia sexual quedó embarazada. Y entonces le dicen y bueno, y le dicen que si da al niño en adopción y ella, pues, sin tener seguridad, termina entregando el niño y el Estado termina quitándole el niño, desconociendo el hecho de que ella no quería entregar el niño en adopción. Entonces, es como acá el recordarle a los estados, no. Puede que el caso sea muy difícil o que la situación de esta persona sea muy difícil, pero si ella no quería entregar el niño en adopción y no está dando su consentimiento, la familia a la que tiene derecho este niño es ella y esa es la primera familia que se debe proteger. Cuando no, cuando hay una separación de la familia biológica, esa separación debe estar adecuadamente justificada. Entonces, siempre se debe favorecer como prioritariamente la familia biológica. Y solo si no es posible proteger la familia biológica o garantizar la familia biológica, se puede proceder a la sustitución. Entonces, por esto la Corte ha condenado, por ejemplo, a Argentina en el caso María, a Argentina en el caso Fornerón o a Guatemala en el caso de Ramírez. Em, en el tema de cuidado, pues hoy la Corte notificó la opinión consultiva sobre derecho al cuidado. Y yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta a partir de la opinión consultiva y en lo que tiene que ver con la familia es que, bueno, creo que hay varias cosas. Más adelante voy a hablar un poco del tema de la distribución de cargas de cuidado. Pero en este punto, una cosa en la que quisiera hacer énfasis es que la Corte dice que el cuidado no es responsabilidad no establece un sujeto específico que sea el responsable del cuidado. Dice, el cuidado, el principio que rige el cuidado es la corresponsabilidad.
Entonces, cuando se trata de labores de cuidado, de personas que requieren cuidados, y aquí hablando en principio de cuidados no remunerados que principalmente ocurren al interior de la familia, principalmente están dirigidos a niños, niñas y adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad, la prestación de los cuidados debe regirse por el principio de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues el primer responsable de del cuidado es el individuo, tanto el autocuidado, pero luego la familia. Entonces, es decir, claro, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar a un niño? Entonces, la familia, pero cuando la familia no la puede proveer, es el Estado y concurren la sociedad y el Estado. Y esto entonces, por esto es que existen, por ejemplo, sistemas nacionales de cuidado donde los países implementan mecanismos en algunas, o existen sistemas comunitarios de cuidado, en muchos casos avalados por el Estado, para que contribuyen a el cuidado, en este ejemplo, de niños y niñas. Pero entonces esto para decir que en lo que respecta al cuidado, la familia no está sola. Y es importante también que concurra la sociedad y el Estado. Por otra parte, otro de los temas abordados por la jurisprudencia de la Corte es el derecho a la identidad. Y acá recuerden que yo les decía al principio, bueno, la familia no está solo en el 17, está en otros artículos y está en otros tratados. El derecho a la identidad se desprende de la Convención de Derechos del Niño, que dice que todos los niños tienen derecho a su identidad. Y la Corte ha utilizado la referencia a la Convención de Derechos del Niño para decir que en ciertos casos de separación familiar se puede afectar el derecho también a la identidad. Por ejemplo, en el caso María, que les mencionaba hace un momento, María, el niño es dado en adopción separado de su madre por 8 años o más o menos, y el niño no sabía, el niño, según las pruebas aportadas al expediente, conocía a María, pero no sabía que María era su madre. O sea, y la Corte dice como esta separación familiar no solo atenta contra el derecho a la familia, sino a la identidad de este niño que no sabe, ve a una persona con la que comparte y cree que es su amiga y no sabe que es su mamá. O sea, quiénes son nuestros papás y quién es nuestro papá y quién es nuestra mamá es parte de nuestra identidad. Entonces, cómo la identidad está relacionada con el derecho a la familia. Otro tema, esto lo mencioné al principio rápidamente, pero lo quisiera aquí profundizar un poquito, es el tema de la integridad personal. La Corte en casi todas sus sentencias analiza la alegada violación a la integridad personal de los familiares de quienes fueron víctimas directas, si se quiere, de la violación. Y la Corte, en ciertas violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, hace una presunción y dice, yo presumo que esta violación causó afectaciones a la integridad psicológica y emocional de los familiares. Entonces, salvo que se demuestre lo contrario, la Corte dice, por cuento, si hace una persona, una familiar, por ejemplo, los padres de una persona desaparecida, se presume que en tanto familiares de la persona desaparecida por el vínculo familiar padecieron afectaciones a su integridad psíquica por cuenta de esta violación. Esto para los casos de violaciones como la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. En otros casos, la Corte dice, puedo declarar la violación siempre que se acredite que la familia o determinados miembros del grupo familiar tomaron acciones en favor del proceso y se vieron afectados por cuenta de lo que ocurrió. Entonces, esto respecto de la integridad personal. También muy relacionado, yo creo que ya se me acabó el tiempo, pero creo que todavía necesito un par de minutos más, muy relacionado con... Doña Astrid, no se preocupe por el tiempo, tiene suficiente para Bueno, continuar. yo estaba, ¿cuánto era en total? Ok. Bueno, yo estaba aquí poniéndome un timer, entonces creí que ya no tenía tiempo. Bueno, voy a terminar, voy a tratar de ya no hablar tan rápido. Em, Aquí también está la diferencia, o sea, creo que todos van a decir que los colombianos hablamos muy rápido, entonces, bueno. Otro de los temas que ha abordado la Corte sobre la protección a la familia estrictamente
ha sido la importancia, por ejemplo, de que las personas que están privadas de la libertad no estén lejos de su lugar de residencia y no haya restricciones injustificadas a las visitas familiares. Entonces, por ejemplo, en el caso López Álvarez contra Honduras, la Corte dijo que una separación injustificada de las personas detenidas que fueron ubicadas en lugares de difícil acceso a sus familias y de difícil acceso a las visitas familiares implicaba un derecho, una violación del derecho a la familia. Y aquí entonces esto también es importante, claro, una privación de la libertad por cuenta de una sanción penal implica, como todos ustedes lo saben, restricciones a derechos. Obviamente uno entendería que la vida familiar se ve restringida por cuenta de una privación de la libertad, pero esa restricción a la vida familiar pues, no puede ser como una restricción absoluta en el entendido de que las familias de personas detenidas no puedan visitarles o compartir con ellos. Em, Otro de los puntos que ha sido tratado como por la Corte y aquí con la primicia de la notificación de la opinión consultiva sobre derecho al cuidado, y realmente este es como uno de los puntos centrales de la opinión consultiva, es la equivalencia de responsabilidades al interior de la familia. El artículo 17 de la Convención Americana dice textualmente que se debe garantizar la equivalencia de responsabilidades dentro del matrimonio, al momento del matrimonio, durante el matrimonio y en la disolución del matrimonio. Del contenido de este artículo, la Corte analizó en la opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el contenido de este numeral del artículo 17 y lo analizó a la luz de la evidencia que le presentaron a la Corte sobre cómo las responsabilidades, las cargas de cuidado no remunerados, en particular al interior de la familia, son distribuidas inequitativamente. Y la Corte encontró en el análisis que hizo en la opinión consultiva que el trabajo de cuidados dentro del hogar lo asumen en una proporción 3 veces mayor las mujeres. Entonces, aun cuando hay un mandato de igualdad en el reparto de las cargas, lo cierto es que por cuenta de los estereotipos de género, por cuenta de patrones socioculturales de conducta, por cuenta de muchas situaciones, las mujeres ejercemos trabajos de cuidado al interior del hogar 3 veces más que los hombres. Y eso tiene consecuencias para los derechos de las mujeres. Eso, por ejemplo, impide en muchos casos que las mujeres puedan acceder a educación, a seguridad social, a trabajo. Yo como una de las principales razones por las cuales las mujeres no acceden a trabajo o a educación es porque están ejerciendo labores de cuidado. Claro, también ustedes podrán decir, a lo mejor no es la situación de todas las mujeres que nos encontramos en esta sala. Seguramente todas nosotras pudimos acceder a educación y a el trabajo pese a nuestras cargas de cuidado, lo cual lleva al otro punto de que tenemos 3 veces más cargas de cuidado, pero en determinadas circunstancias las mujeres no acceden por esas razones. Y cuando los hombres no acceden a salud o educación, usualmente no es porque tengan cargas de cuidado, usualmente es porque se enfermaron por otras razones. Entonces la Corte revisó toda esta evidencia y revisó el contenido del artículo 17 y dijo, bueno, las cargas de cuidado están mal distribuidas, son distribuidas de forma inequitativa. Y sin perjuicio del respeto a la autonomía y a las decisiones que cada persona quiera tomar sobre no sé, salir a la fuerza de trabajo formal o acceder a educación secundaria, debe haber una distribución más justa y más equitativa de las labores de cuidado no remuneradas, sobre la base además de que las labores de cuidado no son responsabilidad solo de las mujeres, sino que son responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, en esa medida, en lo que respecta a la familia, es una responsabilidad que involucra a todos los miembros de la familia por igual, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Em, y ya ahora sí, para terminar, yo creo que el último punto que creo que es muy importante en la jurisprudencia de la Corte, en lo que tiene que ver con el derecho a la familia, es, bueno, no, me quedan dos puntos. El penúltimo es lo que tiene que ver con la planificación familiar. La Corte ha dicho que
la prohibición de injerencias arbitrarias en en la vida familiar incluye todo lo relacionado con la planificación familiar, la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de reproducción asistida. Entonces, yo me imagino que aquí la mayoría de ustedes han de ser costarricenses, entonces deben conocer muy bien el caso sobre fertilización in vitro versus Costa Rica. En ese caso, la Corte dijo que la prohibición absoluta de la fertilización in vitro era una interferencia arbitraria y excesiva en la vida familiar y que cualquier interferencia en la vida familiar cualquier interferencia tan fuerte en los derechos debería estar prevista en la ley, que estaba, ser necesaria y proporcional, y en este caso no lo era, y ser compatible con estos otros derechos. Y en este caso tampoco era compatible con el derecho a la protección de la familia. Y en lo que tiene que ver con la planificación familiar y la autonomía reproductiva, la Corte se ha pronunciado sobre los casos se ha pronunciado en un caso sobre una esterilización no consentida realizada a una mujer. Y ha dicho que el consentimiento en este tipo de casos debe ser informado, debe ser previo y ha establecido como algunas reglas. Estas reglas, esto en este momento está en trámite. Hace muy poco tuvo la Corte la audiencia del caso Ramos Durán contra Perú, que es un caso que se refiere ya no específicamente a un caso concreto, como el caso IB contra Bolivia, sino a la política de esterilizaciones forzadas que hubo, o de alegadas esterilizaciones forzadas que hubo en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y esta entonces va a ser como la oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre los alegatos de los representantes, en el sentido de que en Perú existió una política de ese tipo, y los alegatos de los representantes referidos en ese caso a cómo debe ser el consentimiento, las alegadas presiones en el consentimiento. Y ahora sí, para finalizar, yo también les decía, bueno, la Corte ha dado varias reparaciones que se refieren a la importancia bueno, relacionadas con la restitución de vínculos familiares, pero hay una cosa que quisiera como cerrar con, más que comentándoles cuál es la reparación, cuáles han sido las reparaciones, contándoles cuál creo yo que es el principal problema, sobre todo cuando se trata de la restitución de vínculos familiares. Y es que casi que en todas las sentencias que ha tenido la Corte de casos en que se han roto las relaciones familiares, por ejemplo, el caso Fornerón, el caso Ramírez Escobar, el caso María, el caso Córdoba, que es el de la sustracción internacional del niño, o casos que no se refieren, que el centro del caso no es ese, pero que tienen como consecuencia una separación familiar, como el caso Carrión. eh, Usualmente parte de los alegatos o de las solicitudes de reparación de los representantes es que se contribuya a restituir el vínculo familiar que se perdió. En el caso Fornerón era el vínculo entre el señor Fornerón y su hija. En el caso Ramírez Escobar, entre la señora Ramírez y los niños que fueron dados en adopción. María con el niño dado en adopción. En Carrión era el vínculo del hijo de la señora Carrión con sus abuelos maternos. Em, y en todos estos casos, esta medida no se pudo dar, o se dio con o no se otorgó, porque el paso del tiempo impactó las relaciones familiares. Entonces, por ejemplo, en el caso Córdoba y en el caso Carrión, los niños, los que fueron niños en su momento involucrados en esos casos, cuando fueron preguntados, les preguntó la Corte sobre si querían ser parte del proceso. Ellos dijeron, no, no me interesa, y yo no quiero tener nada que ver con esto. Y esto pasa, y la Corte ha dicho, porque este tipo de casos deben tramitarse con una diligencia y un deber de diligencia y celeridad excepcional. O sea, ya sabemos que en nuestros países los procesos se demoran mucho, que luego en el sistema interamericano los procesos también se demoran, pero en casos que involucran separaciones familiares o ruptura de vínculos familiares, si esos casos no se abordan casi que inmediatamente, luego la ruptura o el cambio en las relaciones familiares tiene impactos en el interés superior de los niños, y eso hace que no puedan darse órdenes orientadas a la restitución de vínculos familiares, porque esas órdenes podrían, antes que contribuir negativamente a satisfacer el interés superior de niños y niñas. Entonces, esto es una cosa que al final
en muchos casos es, yo diría, muy triste, porque entonces se constata que una adopción fue irregular, se constata que el vínculo se rompió por causa de actuaciones estatales, pero al final es imposible dar una medida orientada al restablecimiento de esas relaciones familiares por cuenta del paso del tiempo. Entonces, pues con esto cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Astrid. Realmente muy provechosa su conferencia.